tiene que ver con una disputa del control de las instituciones del Estado en la práctica. Ya. Es control de poder. Sí, el control del poder. Aquí es una cuestión de relaciones de poder. ¿Quién controla las instituciones del Estado y para qué las controla? Y esa es la pelea o la disputa que ha venido existiendo desde hace algún tiempo entre el Ejecutivo y el Legislativo en primera instancia, y en el que intervino también como mediador el Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos de que se dio una pugna interna por quién controla esa institución, considerando de que el Consejo de Participación Ciudadana es el que designa una serie de funcionarios, ¿no es cierto? El Contralor. De control, el contralor, el fiscal, el procurador, el superintendente de bancos, superintendente de comunicaciones, etcétera. Es decir, absolutamente todas estas autoridades, son autoridades claves, ¿no? Incluido también aspectos relacionados con jueces, que ya tiene que ver una estructura interna del Consejo de la Judicatura, obviamente, y de la Corte Nacional de Justicia, pero que tiene incidencia en ese plano, porque efectivamente esta es una relación horizontal que se genera entre las instituciones y en la que el Ejecutivo al parecer tiene bastante interés. Y me preocupa eso de que tenga bastante interés, porque recordemos de que en la designación del superintendente de bancos, un asesor del presidente de la República intervino llamándole la atención a este superintendente designado por el Consejo de Participación Ciudadana para que renunciara a ese puesto. Es decir, me parece que ya es un elemento que determina que hay algo detrás. Ahora recientemente se denunció ya de que algún funcionario, o quizá el mismo funcionario que intervino en el Consejo de Participación Ciudadana, habría intervenido en el Consejo Nacional Electoral presentando supuestamente el reglamento con el cual deba convocarse al concurso de participación, a las elecciones o designación de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Fausto. El otro tema también hay al interior de la Asamblea, cuando se está interviniendo en la posibilidad del juicio político, primero a los integrantes del Consejo de la Judicatura, y segundo cuando se estaría hablando ya de la designación de otros ministros, jueces que tendrían relaciones con las bancadas socialcristianas y correístas. Es decir, aquí es un embrollo gravísimo porque se ha desinstitucionalizado absolutamente todo lo que significa la norma jurídica y el acto político en el Ecuador, desde todas las instituciones. Ninguna función del Estado, Fausto, le dejo en evidencia que está dedicada a lo suyo, es decir, la función ejecutiva a lo suyo, a resolver los problemas del país, la función legislativa a legislar, fiscalizar, el Consejo de Participación Ciudadana a realizar los concursos respectivos, la Judicatura, en definitiva, no están en sus acciones legítimas, sino están involucrados entre sí. Eso es que raro. Entonces ahí vienen ya las consecuencias, lo que usted señala. Mientras en el Ecuador hay tres aspectos fundamentales y tres problemas que no se han resuelto y que principalmente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa debería resolver. El tema del empleo, ¿no es cierto? Claro, la información del INEC señala de que alrededor de 90 y pico de miles habrían recuperado sus empleos, pero no es así. Estamos hablando de que la pandemia dejó alrededor de 6 millones de ecuatorianos en el desempleo, y que aumentó la informalidad, y que aumentó entonces la posibilidad de que ese desempleo genere condiciones de pobreza y por ende condiciones de inseguridad. Entonces, el gobierno no está atendiendo y está al margen de dar solución y atención al problema empleo, problema intervención social y problema delincuencia o inseguridad en el país. Por eso es que estamos viendo cómo es que crece cada día la inseguridad y la delincuencia. Y no digan que es una cuestión solamente de aumentar más policías o de contratar más policías o de sacar a los militares de las calles. Escuché que en Guayaquil, por ejemplo, quieren invertir en la implementación de una central de inteligencia, cuando saben perfectamente dónde está la causa origen de la delincuencia y el propio narcotráfico. ¿Y para qué quieren gastar los recursos en implementar otras estructuras de las que ya existen? Es decir, están, digamos, navegando fuera de la ruta que necesitan los ciudadanos o necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ese es el problema. Mientras ellos se pelean y se disputan por el poder, arriba, los ecuatorianos, la gente común y corriente, somos perjudicados. Fíjese usted,
mientras el Consejo de la Judicatura, la Corte de Justicia se enfrentan entre ellos y los jueces decretan o determinan habeas corpus para delincuentes, ¿no es cierto? Recién nomás tenemos de que la justicia aumenta o incrementa la pena al policía que actuó en una intervención frente a un delito. ¿Y qué mensaje que envía eso, no? Eso es un mensaje poderoso. El habeas corpus no se otorga al que robó la gallina, Claro. no se otorga al que se está muriendo de hambre, se otorga a los políticos que intervienen o interfieren y tienen autoridad frente a esas instituciones. Y así no lo pidan. Y así no lo pidan, y así no lo pidan. Porque así fue la última vez. Porque son las influencias políticas en función de esta distribución o reparto del Estado ecuatoriano. Mientras ellos están peleándose por el control de las instituciones, el presidente de la República acabó de ofertar a España el Banco del Pacífico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el interés también es los recursos económicos de un banco que pertenece a los ecuatorianos, que es considerado el segundo mejor entidad financiera del Ecuador luego de otro banco, y que quien dirige el gobierno está interesado también desde el punto de vista financiero en capitalizarse su entidad, su institución, a través de la adquisición. Resulta raro porque se ve como que la única entidad pública, no siendo tan discriminatorio, pero sí, la única entidad pública que en realidad funciona, la quieran vender. No solo la única, funcionan todas. El problema es, por ejemplo, cómo van desacreditando a CNT. CNT, una de las mejores empresas y más rentables del Ecuador en telecomunicaciones, resulta que está siendo desacreditada desde el punto de vista de atención y desde el punto de vista de calidad de servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de privatizar, efectivamente. Venderla. Hoy hay la externalización de las farmacias, incluidas las de la Seguridad Social, se habla. Y resulta que ya se denuncia que habría algún funcionario vinculado al gobierno, al Ejecutivo, interesado en la externalización de esa relación de las farmacias. ¿Quiénes somos los perjudicados en el Ecuador? Los habitantes comunes y corrientes que acudimos a los hospitales, que acudimos al Seguro Social que está en quiebra y que no hay un reconocimiento tácito y un pago de esa deuda que debe haber para resolver los problemas fundamentales, de que las instituciones anexas donde se han derivado pacientes, como por ejemplo Solca, ya no quieren atender porque se les está debiendo de las atenciones anteriores y hablan de 30 millones, hablan de 20 millones, hablan de 10 millones, hablan de 2 millones en otros casos, y entonces los perjudicados son los afiliados a la Seguridad Social, porque no hay medicinas tampoco, porque no han logrado superar esa problemática. Yo no digo que no se esté haciendo nada, yo digo que se está haciendo mediana o mediocremente la gestión político-pública en las instituciones dejando del para Estado. última instancia, porque prima lo político. Fíjese usted lo que pasa en la justicia, que es en donde los ojos del país también se encuentran, porque como usted dice, mientras se le aumenta la sentencia a un policía que dio de baja a 2 delincuentes, en cambio por otra parte se plantean acciones de protección. Incluso la expresidenta de la Asamblea le acaban de negar, por cierto, la acción de protección, pero se abusa de esos recursos. Los jueces en unos casos a conveniencia los dan y en otros casos no los dan. Y mientras eso pasa, llega el juicio político a la Asamblea Nacional, en donde para el domingo tendrá que verse una nueva pugna, Fausto, porque deberán decidirse si le enjuician o no le enjuician políticamente a la expresidenta del Consejo de la Judicatura y a 3 vocales. Mire, el Ejecutivo está interviniendo realmente en temas fundamentales que requerimos los ecuatorianos actualmente. ¿Empleo? ¿Está? Es decir, no digo yo voy a valorar, que los ciudadanos que me escuchan valoren. ¿Ha generado empleo en el Ecuador el gobierno actual en este ya un poco más de año de gobierno? Educación. Hay problemas en las instituciones educativas, la infraestructura se está cayendo a pedazos. Y no hay una intervención real y eficaz frente a resolver esa problemática. No me vengan a decir que solamente con la matrícula, incluso se ha hablado de dotación de uniformes y con ello ya han resuelto el problema. Hay carencia de docentes en las unidades educativas. Hay falta de conectividad y acceso al internet en las instituciones y en los hogares, porque ya no es la educación solamente desde las instituciones, sino dentro de los hogares, fuera de horarios de lo presencial. Hay falta de recursos económicos para poder acceder a los útiles escolares. Yo he visto unas listas de útiles escolares fenomenales. El gobierno está atendiendo eso. El problema de la salud, que ya hemos hablado sobre las medicinas, y también la ausencia de especialistas, ¿no es cierto?, en el número suficiente para atender esas problemáticas de la seguridad social. ¿Sí?
El problema de la seguridad en el Ecuador, que se entienda, el problema de la seguridad no es un problema solamente de aumentar policías, cambiar autoridades, destituir gobernadores o intendentes, ¿no es cierto? O sacar a los militares de las calles. Tiene que ver, y hay uno de los que participó en la implementación de políticas públicas en Medellín, ¿sí? Una autoridad de ellas que estuvo en el Ecuador y que hizo recientemente una exposición y que dijo muy claramente, hay que ir a las causas de la problemática de la inseguridad que tiene que ver el proyecto social, el proyecto de vida, la convivencia social. Y eso es lo que no se está atendiendo y el gobierno no está haciendo. Pero vamos a la Asamblea Legislativa. ¿Qué se ha dedicado a hacer desde que se posesionó hasta acá? ¿Sí? Proyectos de ley que están al margen y que se genera más bien una disputa entre que el Ejecutivo veta, ¿no es cierto? O el Legislativo no las aprueba. O sea, una pugna. Esa pugna, o enjuiciamos políticamente o nos dedicamos a la disputa interna de quién dirige la Asamblea Legislativa, pero los problemas fundamentales de los ecuatorianos no han sido resueltos. El Consejo de Participación Ciudadana que nosotros tenemos claro, ese consejo tiene que desaparecer porque no funciona, porque nos digan en el Ecuador, ¿cuántos procesos de participación ciudadana ha impulsado el Consejo de Participación Ciudadana? Ni uno. ¿Y cuáles son los procesos de control social que ha hecho en ese consejo en el Ecuador? Ni uno, porque si no, no estaríamos evidenciando tanta corrupción como la que se ha ventilado en estos Además tiempos. que ese fue un ofrecimiento del presidente de la República durante la campaña electoral, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero hoy veo que le ha parecido bastante útil. Y es útil, pues, por eso es que hay un asesor, ¿no es cierto?, muy cercano, que está interviniendo en la designación de las autoridades y que está interviniendo también en las decisiones de ese Consejo de Participación. Y no es que yo defienda a los consejeros de minoría, porque tampoco estoy de acuerdo con su presencia dentro de ese consejo, porque creo que la institución como estructura está equivocada. Que hay que formular una propuesta de referéndum, yo estoy de acuerdo. Que se formulen preguntas en torno a reformar o a eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana o sus funciones, por lo menos en la reforma, estoy de acuerdo. Pero también hay que poner reglas claras en el Ecuador de cómo hay que establecer esos temas. Y ahora el problema, don David, no es solamente el tema político, ¿no es cierto?, el macro político. El problema es de que los ciudadanos pensamos que eso es problema de los políticos y de las instituciones. Desde abajo no miramos que todo lo que hagan los políticos, las autoridades, están incidiendo en lo que sucede en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras economías, en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias. Porque mientras ellos están en una pugna global a nivel de altas esferas, el pueblo por debajo sigue sufriendo las consecuencias de la inseguridad, de la falta de educación, de falta de salud, de falta de carreteras, en fin, un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es la salida, Fausto? Yo no creo que haya una salida que resuelva determinantemente la problemática, pero sí creo que hay mitigación a estas problemáticas. Una de ellas yo sí creo que es un referéndum, pero siempre y cuando el referéndum no tenga una orientación solamente desde el Ejecutivo, sino que incluso yo soy partidario de que sea la academia, la Universidad Ecuatoriana, la que encabece una mesa técnica de formulación de propuestas de reforma a la estructura del Estado ecuatoriano y de la Constitución. Que sería como, por ejemplo, ¿qué temas esenciales, Fausto? Esenciales, fundamentales. La reestructuración de las instituciones del Estado, como el tema, la propia vicepresidencia de la República y su eliminación, porque vemos de que no juega un papel o no cumple un rol dentro de la estructura. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, o por lo menos de las funciones de designación de autoridades, el establecimiento de la responsabilidad de a quién le corresponda la designación de autoridades, la reforma y reestructura de la Asamblea Legislativa, incluso para eliminar la cantidad o número de asambleístas, y en función de ello también su estructura desde el punto de vista de la cantidad de asesores, de asistentes, personal y presupuesto que deba recibir. La propia conformación o constitución del Consejo de la Judicatura, que ese es un problema en el que está radicándose la distribución del país cuando estos intervienen en evitar que vayan presos unos o que a jueces dejarlos de hacer por hacer las cosas. Pero también tiene que ver el tema electoral, tiene que generarse la eliminación del Consejo Nacional Electoral como consejo y constituirse en un instituto nacional electoral que proyecte una cuestión más técnico-política en el ámbito de fortalecer la democracia en el país. Incluso esta reforma estructural y política tiene que ver con el tema de seguridad, ¿sí? Entender bien cuál es la asignación de los recursos en función de resolver problemas fundamentales de los ciudadanos y no pensar solamente en aumentar los recursos económicos para poner a disponibilidad
digamos, armas, instrumentos de contención y no de solución a estas problemáticas. Yo creo que esos son elementos fundamentales y trascendentes que necesita el país. Pero adicionalmente a ello también tenemos otro problema. Significa que hay que poner a consultar o a discutir o a debatir el tema de la deuda externa. O seguimos endeudándonos, que ya vamos por el 60% respecto a la producción del Ecuador endeudada, o resolvemos ese problema inmediatamente para determinar a dónde deben ir los recursos del Estado ecuatoriano para resolver los problemas de los ecuatorianos. Entonces yo creo que la ciudadanía va a sentirse satisfecha si es que encontramos la conformación de esta mesa técnica que genere esta discusión, y que este se planteen debate, los temas de interés. y que se planteen estos temas de interés, porque si no nos van a salir como en el tiempo de Rafael Correa, que nos llamaron a conversar sobre y a consultar sobre los toritos y los gallitos, ¿no es cierto? Y no nos llamaron a consultar o a preguntar sobre qué decidir sobre la vida de los ecuatorianos y el futuro del Ecuador. Muchas gracias. Fausto, gracias por estos minutos para Radio Los Lagos. Muy amable. A usted muchas gracias. Fausto.